Mateo 14, versículos del 22 al 33, lectura de nuestra liturgia para el 11º domingo después de Pentecostés. Hemos estado hablando de la vida de Cristo y de milagros de la vida de Cristo en los últimos domingos. Y es interesante observar la actividad continua de Cristo cuando leemos esta perícopa. Porque anteriormente a esta perícopa Cristo estaba alimentando a 5,000 hombres sin mujeres y niños. Le habían llevado una cantidad efímera de panes y de peces, imposible para alimentar a toda esa multitud. Pero allí estaba el creador de todas las cosas y el que domina todos los ámbitos de la vida, que domina la naturaleza y todo lo que en ella se mueve y existe. Y podíamos ponerle en un sentido general de título a nuestro sermón, entre la ciencia y lo milagroso. Muy importante para aquellos que todavía no entienden la dimensión de la soberanía de Dios y el control que Él tiene sobre todas las leyes de la naturaleza. Pero entonces pasa de la multiplicación de panes y peces a un evento muy interesante, muy interesante. Porque el maestro muestra también el control del corazón del ser humano y de lo que piensa el ser humano. Y de lo que es capaz el ser humano. Muchas veces el ser humano en su entusiasmo es capaz de muchas cosas y no mide consecuencias y no sabe de planes. En Cristo no ocurría eso, como vamos a observar. Oramos. Dios bueno, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que solamente tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, y llega al corazón de los tuyos, según tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mira el versículo 22. El versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cristo quería despedir solo a la multitud. Y estamos hablando no de cientos, de miles de personas. Pero hay unos detalles que nos pueden dar una pista por qué Cristo quería hacer eso. Número uno, su autoridad. No es lo mismo que los discípulos le dijeran a la gente, tienen que irse, que lo dijera el maestro. ¿Verdad? Y los discípulos estaban ayudando al maestro en la repartición de esos panes y peces. Pero Juan nos dice también que la multitud quería hacer a Cristo rey en ese instante. En esos instantes la multitud, en su euforia, como dije anteriormente, querían hacer a Cristo rey. Y no era el momento para hacer a Cristo rey. Y no eran los planes de Dios. Y Jesús sabía que los discípulos podían entrar en ese mismo entusiasmo y unirse a la multitud para hacerlo rey. Por lo tanto, Cristo prefiere que los discípulos descansen. Eran personas muchas veces que venían de distancias y tenían que volver a sus casas. Por lo tanto, Cristo decide despedir a esa multitud, tomar control de lo que estaba ocurriendo, detener las intenciones de hacerlo rey, de tener las intenciones que los discípulos se pudieran unir a la multitud
para hacerlo rey y así despedirla en forma correcta. La cuestión es, hermano, que Cristo tenía derecho a ser rey. Tenía todo el derecho. Pero los planes de Dios no eran los planes de los hombres. Los planes de Dios no eran los planes de las multitudes. Aún los planes de Dios no eran los planes de esos que llamaran ser sus discípulos y que amaban profundamente a Jesús. La importancia de seguir los planes de Dios, hermano, de obedecer a Dios sobre todas las cosas, es que las cosas van a salir bien siempre cuando seguimos los planes de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué usted quiere decir con que van a salir las cosas siempre bien? Pues que el plan de Dios se va a cumplir y eso siempre será lo mejor. Porque muchos misioneros siguen los planes de Dios al pie de la letra y mueren martirizados. Muchos pastores siguen los planes de Dios y ancianos en forma correcta y ocurren problemas. Pero los planes de Dios, no buscando atajos, siempre el camino de Dios siempre será lo correcto. Oiga, el versículo 23 nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, orando. Jesús tenía una vida de oración intensa. ¿Sabe, hermano? Muchas veces ustedes han llegado a mi oficina, y también me ocurre a mí, ¿no yo? Y cuando hemos hablado de algún tipo de problema o de algún tipo de interrogante, yo le he dicho que la clave está en que tienes que orar. Tienes que tirarte con Dios a orar. Solo con Dios. Derramar tu alma delante del Señor. Esperar en sus planes. Cristo, que era Dios hombre, se pasaba orando al Padre. Y allí estaba solo el Maestro, sin la multitud, sin los discípulos, en la intimidad con Dios, orando por sus discípulos, orando por la obra, orando por él mismo, para que el Padre le diera fuerza. Entonces, en su vida el Maestro nos marca el derrotero de la vida espiritual de cada creyente, que debemos ser hombres de lectura bíblica y de oración profunda. Que la oración responda siempre al texto bíblico, ¿yo? Que no pidamos, como dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque no saben pedir. Que identifiquemos que en nuestra oración no haya una profunda petición que sea contraria a la ley de Dios. Posiblemente iba a dejar pasar esto, pero no puedo. ¿Sabe? Esta semana alguien estaba orando, pues lo pusieron en las redes, eso fue, y Dios le reveló que venía un terremoto para Puerto Rico. Desde que yo conocí a Jesucristo a los 15 años, y ahora que tengo 20, a los 15 años, hermano, yo he oído de ese famoso terremoto, ¿yo? Pero lo interesante es, con la desfachatez que la gente dice, que Dios le dijo en un sueño, en oración, que venía un terremoto. Entonces, un país que tiembla todos los días, mire, no me crea, entre la red sísmica de Puerto Rico, todos los días tiembla Puerto Rico. Ese Dios que anuncia un terremoto no sabe el día ni la hora.
pero anuncia un terremoto en general. Son los mismos que en oración nunca vieron los terremotos que hace 2 o 3 años tuvieron en Puerto Rico. Los mismos que no vieron la pandemia. Los mismos que no vieron que María iba a acabar con el país. Ninguno de ellos vio eso. Pero ahora ven un terremoto sin fecha y sin hora en un país que tiembla todos los días. Si usted banaliza, ¿me escuchó? Banaliza la oración y no se deja guiar por la Escritura, cae en esas charlatanerías. Ahora mismo aquí, puede temblar. Puerto Rico tiembla todos los días. La oración es un medio de gracia en el cual tú rindes tu corazón a Dios para que, guiado por el Espíritu Santo en la palabra que tú sembraste en tu corazón, pidas a Dios lo correcto. Y cuando tú estés en tu desesperación, como yo he estado, y en la tristeza, Santiago nos dice, el que esté triste, haga oración. Y ese es el mandato de Dios. Allí estaba Jesús orando. El versículo 24 nos dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Había una pequeña tormenta, pero también iban contra el viento. Entonces se retrasaba llegar a la otra orilla. Y como vimos la semana pasada, eran hombres curtidos que sabían, pero en este caso se movían en medio de ese mar, como nosotros llamamos, ¿verdad? Un mar picado, estaba picado y con viento fuerte, pero ellos se movían, obedeciendo al maestro para moverse a la otra orilla. Y esto es importante, el maestro, hermano, el maestro, nuestro Dios, nuestro Rey, nos da tantos mandatos en su palabra, nos guía tanto, y aunque el viento sea contrario, hay que movernos donde nos dice el maestro. A nosotros no nos debe importar el viento, ni las olas, ni las dificultades, si el maestro en su palabra me dice dónde tengo que obedecer, allá voy. Por eso es que cada domingo usted tiene que estar aquí. Porque el maestro me dice que cada domingo venga a adorarlo. Y no tiene agua y tiene un tufito, perfume, venga aquí a adorar. Yo sé que no es fácil, pero usted sabe lo que quiero decir. Aquí vengo a ver el rostro de Jesús en su palabra. Aquí vengo a rendirme en oración como Cristo, porque obedezco su palabra. Aquí estoy para adorar en todos los renglones, en los cánticos, en la lectura, en los sacramentos, en la ofrenda, en la bendición. Porque no importa la dificultad, aquí está el maestro, aquí están mis hermanos. Para allá muevo la barca. Es como la fidelidad, hermano. La fidelidad en el matrimonio. ¿Sabe, hermano? La fidelidad es una decisión. No es un sentimiento. Es una decisión. Puede haber dificultades en el matrimonio que busquemos resolver en consejería y haya molestia, pero como usted decidió a la luz de la Escritura y la ley de Dios ser un hombre y una mujer fiel, eso no está en discusión. Porque la fidelidad es una decisión. Así ocurre en todos los renglones de la vida cristiana. No importa la dificultad, yo he decidido seguir a Cristo. Por eso muchos se van, dice la parábola del sembrador. No tienen raíces. Solamente quieren ver lo bello de la vida.
Ahora, el versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. De 3 a 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Y de momento, imagínense la escena, yo tengo un cuadro allí en mi oficina. Usted, ¿verdad? Navegando con su lucha, y allí a lo lejos ve una figura caminando sobre el mar. Y yo imagino que ellos, algunos se con los ojos así, espérate, ahí, la luna parece que está reflejando ahí, pero como que, así como Cantinflas, pero ¿quién viene por ahí? El versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe por qué los discípulos se turbaron? Porque son hombres de la naturaleza, hombres que saben cómo funcionan las cosas. Aún en ese siglo primero, esos hombres sabían cómo funcionaban las cosas. Vamos a llamarle hombres de ciencia. Y ellos sabían que no se puede caminar sobre el mar. Y por eso se turban. Y aquí entra el principio entre la ciencia y la fe. La ciencia y lo milagroso. No se pueden multiplicar panes y peces para 5,000 personas o más, hermano. No se puede. Pero allí está el creador de los peces, el creador del pan, el que establece las leyes. Y eso es lo que tiene que entender mucha gente en el ateísmo. El cristianismo nunca ha reclamado que un muerto resucita naturalmente, o que una virgen puede tener un hijo naturalmente, o que se pueden multiplicar panes y peces naturalmente. No, mi hermanito, el cristianismo es claro. Cuando hay un aspecto milagroso, Dios está interviniendo. Entonces algunos te van a decir, bueno, entonces Dios rompe sus propias leyes. No, hermano, Dios detiene el proceso de esa ley. Y como siempre ha tenido control de esa ley, la detiene para ejecutar su milagro. Por eso es que nosotros no tenemos ningún problema. Que lo he dicho creo que 12,000 veces en una clase de teología sistemática que doy. Que si alguien nos dice que en Morovi, la isla menos Morovi, alguien va a volar al mediodía sin avión y sin globo y sin nada, pues usted sabe que usted no tiene que ir para allá nada, porque nadie vuela. La gente no vuela. Y si se tira de un risco, va para abajo. Pero cuando hablamos de los milagros de la Biblia, es el Dios que controla las leyes y detiene todo. Y entre lo milagroso, hermanos, y la ciencia, es que vemos que cuando hablamos de un milagro, hablamos de la intervención de Dios en las leyes que Él controla. Y por eso los discípulos se asombran. Por eso, mire, Zacarías le pregunta al ángel, ¿pero cómo va a ser si mi mujer ya es estéril y es vieja y yo soy vieja? Ve, un hombre de la naturaleza. Por eso María pregunta, ¿pero cómo va a ser si yo no conozco varón? Mujer de la naturaleza. Grandes científicos. Así es esto. Oiga, pero aún más. Los discípulos entonces manifiestan que todavía son hombres de su época, hombres supersticiosos. Tiene que ser un fantasma. La única explicación que tenemos es que tiene que ser un fantasma. Un fantasma.
Entonces, si podemos profundizar en la psiquis de los discípulos, son judíos que han olvidado el Antiguo Testamento y los milagros de Dios en el Antiguo Testamento, y el control de Dios en el Antiguo Testamento, y el control de Dios hoy, y el control de Dios en el siglo I. Son hombres invadidos por la cosmovisión que los rodea. Y por eso ven un fantasma. El único que para ellos puede volar sobre el agua. Supersticiosos, personas que vienen después de la muerte. Miren lo que dice el versículo, yo quiero que usted vea el versículo, dice, y dieron voces de miedo. Mire, Reina Valera lo adorna, ¿oyó? Dieron voces de miedo, no, estaban gritando como cobardes, ¿oyó? Gritando, hombres curtidos, hombres del mar, gritando. Yo me imagino ellos empujándose uno a los otros, vete tú adelante, gritando. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor gritando? ¿Cuántas veces nuestros corazones elevan una oración profunda de tristeza? ¿Cuántas veces? Y Él nos va a decir, como dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Qué cosa tremenda! Aún en nuestro miedo, aún en nuestro grito, aún en medio de nuestro dolor, allí está el Maestro. Aún en medio de nuestras supersticiones, de nuestras creencias equivocadas, allí está el Maestro diciendo, tengan ánimo, no tengan miedo. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda, hermano! ¡Qué cosa tremenda! Oye, cuando oyen al Maestro, tienen sus dudas, pero como que empieza la cosa a aclararse un poco, pero están las dudas. Y aquí aparece Pedro. Mira el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué tremendo ese hombre. Ese hombre de extremo. Usted sabe que Pedro es hombre de extremo, ¿verdad? Ama profundamente y niega profundamente. Bendice profundamente y maldice profundamente. ¿Oyó? Así es Pedro. Usted es Pedro. Yo soy Pedro. Y si usted se cree sobre Pedro, usted tiene problemas, ¿oyó? Serios problemas, porque no puede ver al Maestro caminando sobre el mar. Y Pedro, siempre tomando esa batuta, ¿verdad? Qué cosa tremenda. El hombre de paz y que corta oreja. Pedro, un hombre de extremo. El versículo 29 dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga, hermano, qué cosa increíble. Jesús le dice, ven, confía. Y en medio de ese mar turbulento y picado, no se crea que Cristo le abrió un caminito ahí liso, porque ha habido comentaristas que han insinuado eso. Yo no lo veo ahí, ¿usted lo ve? No veo ningún camino liso. Eso es lo que queremos nosotros, caminitos lisos. No, hermanito. Jesús nos invita a caminar en medio del mar turbulento y que confiemos en Él. Qué difícil es caminar así, ¿verdad, hermano? Pero está allí, con la mano extendida. Ven, ven, confía. Oiga, yo me imagino a Pedro caminando sobre el mar, su fe creciendo, pero, ¿cuántos peros hay en nuestra vida, hermano?
Ay, hermano, mire, yo estaba pasando una dificultad esta semana y decía, Señor, tengo que confiar en ti. Tengo que confiar en ti. Pero, como que la dificultad algunas veces como que se acrecentaba. Y de momento, estoy estudiando este pasaje y digo, wow. Mire cómo dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabe algo, hermano? Usted puede pasar la prueba más difícil, la dificultad más peligrosa. Y algunos le van a decir, no, pero confía en el maestro. No, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir lo que dice el versículo 30. Su dificultad y su problema se puede acrecentar aún más. Se puede complicar. Y los vientos dar fuerte y las olas levantarse. Y usted decir, caramba, pero estoy confiando en el Señor y esto se está complicando. Usted sabe lo que dice la Escritura. Ven. Cristo le dice, ven, ten confianza. Pero entonces empezamos a perder la fe. Me incluyo, hermano, siempre me incluyo. Yo, Señor. Y como que empezamos a hundirnos. ¿Y sabes algo? Clama, mi hermanito, clama. Dice, Señor, ayúdame. A pesar de mi poca fe, a pesar de mi dificultad, a pesar de mi incredulidad y mi miedo, clama, porque Él te ama profundamente. Y pídele que te salve. Entonces el maestro, yo imagino a Jesús mirándolo. Qué cosa tremenda, hermano, qué pasaje increíble. Yo imagino al maestro mirándolo y sonriendo y extendiendo la mano porque Él nos ama. Y extendiendo su mano, dice el versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de Él, no lo suelta, como nunca nos suelta el maestro, asió de Él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas a llegar hasta aquí. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tenemos que dudar? Si nuestras decisiones van acorde, mejor dicho, a la ley de Dios, hermano, y buscamos en nuestros corazones, basado en la Escritura, y es acorde a la ley de Dios, nunca dudes. Nunca dudes. Y yo me imagino al maestro con esa sonrisa y misericordia. Caramba, ¿por qué dudaste? Oiga, pero lo agarra, no lo suelta. ¿Y usted sabe lo que ocurrió? Lea bien el texto. Lo sube, se estaba hundiendo, ¿verdad que sí? Lo sube, lo pone al lado de él, vamos a la barca ahora. Y volvió a caminar sobre el agua. Y yo imagino a Pedro agarrado de Cristo y no lo soltaba. Oiga, pero con la fe ya fuerte, como debemos ser nosotros, cuando nuestra fe se fortalece, agarrarnos más del Maestro. Mientras la fe sea más fuerte tenemos que agarrar al Maestro. Y llegaron a la barca. Y cuando llegaron a la barca, mire cómo dice el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Oíste, hermano?
que cuando nos agarramos del Maestro y somos hombres y mujeres fieles a la Escritura, al Dios verdadero, tormentas, vientos, dice Cristo, darán contra nuestra casa y nunca caerá. Dice que se calmó todo. Y esos hombres allí, sorprendidos, anonadados de lo que estaban viendo, de lo que estaban viviendo, mirando al Maestro, se tiraron de rodillas ante él. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres Dios encarnado. Y si tú tienes esa fe y abrazas al Maestro por el poder del Espíritu Santo y te unes a Él y no lo sueltas, entenderás lo que entendieron estos hombres, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos, estamos en comunión.